Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Paliativo Clock. Le hicimos caso a los comentarios y entonces ya dimos de baja al doctor Aranda y al doctor Garibay. A partir de ahora me haré cargo del podcast. No es cierto, no es cierto. Muchas gracias por invitarme. Creo que está delirando nuestro invitado, amigo. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches, Garibay. Buenas noches, Aranda. Gracias por permanecer con nosotros, amigo, por desplazarnos. Ayudarnos a explicar estos temas álgidos, ¿no? Digo, Claro. Aquí nos reímos, tratamos de hacerlo un poquito más ameno para reducir el estigma de estos temas. Desde luego. Eso no quiere decir que sean fáciles. Desde ¿Y luego qué que tal no. el tema de hoy? Ya termina de iniciar. ¿Cuál va a ser el tema? El tema de hoy, tema muy interesante. ¿Qué es mejor? ¿Morir en hospital o morir en casa? ¿No? Creo que es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar. Muchas aristas. Y bueno, y lo platicábamos en los episodios anteriores. Hay que perderle el miedo a hablar de la muerte. Es un proceso natural al que nos vamos a enfrentar. Y si hablamos de un paciente y le damos el contexto de que tiene una enfermedad avanzada, pues hay que ir poniendo manos a la obra y vamos platicando de estos temas, ¿no? Empezar a preguntar. Si yo me voy a morir a lo mejor en condiciones de deterioro, ¿qué me gustaría? ¿Dónde me gustaría? ¿Qué es mejor? ¿Me muero en mi casa o me muero en el hospital? Sí. ¿A ti dónde te gustaría, Gary? Híjole, yo creo que depende mucho, tema complicado y lo hemos vivido los dos con algunos de nuestros pacientes. Creo que no hay una sola respuesta correcta. Yo estoy ¿no? aquí porque dicen los dos. Somos 3 médicos. 1, 2, 3. A ver, espérate, este es O sea, ping-pong sin reta. está A bien ver. que tu título sea de Santo Domingo, pero esto es de primaria, amigo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oye, sí trajiste el haloperidol que te pedí. Ya, la depresión, la privación de opioides creo que está haciendo efecto. Mi estimado John. La verdad se me acabó el que traía con el productor. El pero productor, bueno. ¿verdad? Pero ya lo lograste domar hace rato. Te das cuenta que empezamos y contestaba así, y apenas hablaba. Y ahorita ya, tirando a todos lados. No, yo- vuelve el tema, perdóname. Sí, no Hemos te tenido preocupes. experiencia. Es que hemos tenido porque nos ha tocado en conjunto ver a Paco y a mí y es muy probable que a ti con Paco también te haya tocado ver pacientes así, ¿no? Totalmente. Esa era la acotación de mi comentario. Pero bueno, regresando al tema depende mucho el caso, creo yo, y las circunstancias. Mi impresión es, hay situaciones en las que creo yo preferiría estar en casa, en un ambiente más familiar, en un ambiente conocido, porque vamos, he estado en hospitales desde que empezó esta carrera de locos que se llama medicina, y los hospitales, por más que intentemos, sigue siendo un ambiente hostil, un ambiente ajeno, que es difícil para el paciente y es difícil para la familia. Con limitación para la entrada. Limitación de para la familiares. entrada, no es tan... Es la frío. familia, es frío, puede no ser cómodo, no hay donde puedan reposar, tomar algo. Es complicado estar en un hospital, sobre todo para la familia y para el paciente. Si fuese posible, creo que yo preferiría estar en casa, rodeado de mis seres queridos, cómodo. Tus gatos. Mis gatos, no, esos gatos son peligrosos. No, igual con mis seres queridos, mis mascotas. Digo, a ti te ha tocado vivir esto, que en ocasiones el ser más cercano, más querido es una mascota. Y eso en casa puedes tenerlo. En un hospital se ve muy complicado. Creo que si las condiciones lo permitiesen, yo preferiría estar en casa. También soy consciente de que hay situaciones muy críticas, muy graves, como un sangrado, un delirium hiperactivo, una situación de dolor o disnea, falta de aire intensos, que ameritan que esté en el hospital, bajo cuidado constante del equipo médico, el apoyo de enfermería, el apoyo del paliativista. Entonces, digo, si tengo mucha disnea, no quisiera estar en casa, evidentemente, sin alguien que me ayude. Creo que depende de la circunstancia. Y bueno, pero ahí vamos a complicar un poco las cosas, porque también se puede ayudar para la disnea en casa, Ok. ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a platicar un poquito de qué se puede y qué no se puede hacer en casa y de quién es la responsabilidad, ¿no? Claro. Porque muchas veces el tema de las responsabilidades recae cuando estamos en el hospital en unas personas, pero cuando estamos en casa En otras. En otras, Claro. que en este caso pues, serán los familiares. Pero bueno, platicaremos de esto. ¿A ti qué te gustaría, amigo?
no te salvas, ya que te cosías por participar. Si no es algo súbito, a mí sí me gustaría planear para que pueda hacer en casa. O sea, creo que eso lo he vivido en situaciones personales con alguna abuela, ¿no? O dos. Y creo que a mi gusto, y esto es algo muy personal, al final Claro. es la decisión. Personal. Es personal. A mí sí me gustaría tratar de planearme y que pudiera hacer en casa con todos los cuidados para justo evitar el sufrimiento, porque sí se puede hacer en casa, ¿no? Eso no le quita el impacto que le pueda dar al familiar, ¿no? O sea, Claro. en este cuarto, en esta cama. Ese es uno de los puntos, entonces, claro. O sea, y creo que parte de esta decisión, digo, es horrible que de repente el paciente llegue al hospital y le tengas que poner así de bote pronto o sea, ¿dónde quieres, no? O sea, Sí, claro. está medio feo, ¿qué podemos hacer, no? Y es complicado si de bote pronto no lo planeaste, ¿no? Entonces, si es planeado, prefiero que sea en casa. Si no, la verdad es que por favor en hospital. Sí, es un tema complicado, ¿no? Y es un tema de los que nos gusta mucho en estas consultas de paliativos, poder platicar un poquito con la familia y con la red de apoyo que está alrededor del enfermo o del paciente, platicar, ¿no? O sea, para poder tomar estas decisiones y no llegar a este momento de llegar a urgencias corriendo y que en urgencias les digas, no, ¿sabes qué? Mejor me lo regreso a casa, ¿no? Sí. Entonces, hay que tomar en cuenta muchos puntos. Tú como paliativista, digo, ahorita se me viene a la mente, ¿tomarías en cuenta solo la decisión del paciente? No. ¿O tomarías en cuenta la decisión del paciente, pero también del cuidador? ¿O cómo? O sea, ¿quién sí tiene que decidir? Sí, fíjate que eso es algo que platicamos muy frecuentemente y me gusta platicarlo incluso con el paciente, ¿no? Siempre velamos por cuidar la autonomía del paciente, es decir, respetar sus decisiones hasta el final, ¿no? Y muchas veces el paciente te dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo me quiero, por ejemplo, morir en casa, ¿no? Pero es un paciente al que ha sido muy difícil de controlar algún síntoma. Por ejemplo, es un paciente con un cáncer de pulmón que no puede respirar porque ya está muy ocupado el pulmón y tiene constantemente esa sensación de falta de aire. Sí. Y entonces el paciente te dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar en mi casa. Pero en casa no te están dando las suficientes herramientas, no te está alcanzando el tratamiento para poder quitarle esa disnea. Y entonces me gusta mucho platicar con los pacientes de esta toma de decisión, ¿no? Y a ver, ok, tú quieres estar en casa, pero también quieres evitar estos momentos de sufrimiento y ansiedad, que yo creo que esta sensación de falta de aire es de las más feas, ¿no? De las más angustiosas. Desde luego. Entonces, ahí es momento de platicar con el paciente, a ver, ok, ¿qué priorizo? ¿Tu decisión de estar en casa? O el síntoma. O que estés tranquilo. El control del síntoma. Y entonces ahí también ya hay que tomar en cuenta a los familiares, ¿no? Sí. Y ahí vamos a enredar un poquito este tema de si es mejor estar en casa o es mejor estar en el hospital. Porque no es solo para el paciente. El estar en casa o estar en hospital tiene implicaciones para todo el que está alrededor del paciente. Requiere toda una logística, ¿no? Que a veces pues no tomamos en cuenta. Entonces, si por ejemplo yo digo, ok, me quiero llevar a mi paciente que tiene muchos requerimientos, que tiene líneas intravenosas, que a lo mejor va a requerir una sedación paliativa, que está con delirium o con disnea y va a requerir medicamentos especiales. Oxígeno, tanques concentradores. ¿No? Cama especial. Ok, me lo voy a llevar a casa. La siguiente pregunta es, a ver, ¿me lo puedo llevar en las mejores condiciones? ¿O en qué condiciones me lo voy a llevar a casa? Y si estoy dispuesto a aceptar esas condiciones. ¿Y cómo trasladarlo además? ¿No? Trasladarlo es otro tema, ¿no? Ok, va. ¿Cómo lo voy a recibir en casa? Ahora, en casa, el cuidado recae, la responsabilidad del cuidado generalmente recae en el familiar o en el cuidador principal.
Probablemente tengas apoyo de algún equipo de enfermería, etcétera, pero hay veces que no. Muchas veces el familiar es quien da estos cuidados. En el hospital, pues tienes quien te ayude, ¿no? Sí. A hacer estos cuidados que a lo mejor pueden ser para algunas personas incómodos, ¿no? Por ejemplo, el aseo, ¿no? Sí. El baño, el cambio de pañal, el cambio o el aseo de una sonda, ¿no? No, y lo harás de broma, pero cuando hablo de estos cuidados al final de la vida, como médico, lo último que se me ocurrió es quién me va a cambiar. Claro. Ya prometo ponerme a dieta porque quien me tenga que cambiar me va a tener que levantar. ¿No? O sea... Y bueno, o sea, a lo mejor... no y lo a había mejor- pensado, yo no lo había Exacto, pensado, ¿no? exacto. O sea, como son, médico... son cosas que tenemos que ir pensando y a lo mejor la incomodidad también, ¿no? O sea, a ver, el pudor de a lo mejor, no sé, tu hija o tu hijo que te tiene que estar Claro. cambiando y tú no estás tan cómodo con esto, ¿no? Habrá quien sí, habrá quien no, ¿no? Pero sí son temas que son... que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que en el hospital los tienes cubiertos por el servicio de enfermería y en casa no. Y en casa va a recaer, ¿no? El tema de la movilización, La movilización. ¿no? ¿Quién lo va a ayudar a moverse al baño, por Y ejemplo? parece algo simple, pero la realidad es que se requiere mucha técnica, mucha destreza, no solo fuerza, para movilizar a otra persona que no se puede mover. Entonces la enfermera y el camillero son cruciales. Y más que nada porque no, como no te ayuda muchas veces a Sí, mover su propio no peso, pueden. pesa más. O sea, una Claro. paciente, y esto lo quería decir desde el episodio pasado, un paciente en delirio, un paciente ya sea Sí. delirio hiperactivo o hipoactivo, lucha. tienen una fuerza Sí, que yo me te acuerdo mi imaginas. abuelita de 30 kilos decía, bien fácil y nomás nada. no. O sea, qué cañón. Y ahora imagínate que es una pareja de adultos mayores que no Sí. tiene otro apoyo. ¿Cómo Y- se manejan en casa? O ¿Cómo sea, se van a manejar? Entonces, Sí. ya empezamos a tomar en cuenta otras cuestiones logísticas, ¿no? Otro de los temas que generalmente más conflicto nos provoca, el tema de medicamentos, ¿no? Ujú. Cuando yo tengo un paciente en hospital, pues tengo toda una farmacia disponible y Lo que y necesites lo que a la mano, necesite tengo a la mano para resolver temas que pueden ser urgentes, Urgentes, ¿no? sí. O sea, por ejemplo, para iniciar una sedación de ya, ¿no? Lo tienes en Que el hospital. Lo tengo en el hospital, pero en casa no. Y Ahora, si son las 3 de la mañana, búscate una, menos. o sea, o sea, A primero encuentra una farmacia. abierta, que Luego, tenga el medicamento. Que tenga el medicamento, porque sea tenemos una seguro. escasez de medicamentos terribles. Oh, es horrible. Luego, Es controlado. es controlado el medicamento, entonces necesitas una receta. En Entonces, físico, foliada, o sea. exacto. uf. Consigue la receta Sí, ya te avientas ahí 2-3 horas en Ya solo es un conseguir tema. el medicamento. y en lo que lo conseguiste, Quizá tu la paciente cosa a ya lo mejor ocurrió. ya falleció. Y Y entonces con tú te quedas molestias. con esa sensación Claro. de que no pudiste ayudarlo Sí. o que no estuviste con él porque estuviste fuera consiguiendo un medicamento, ¿no? Ujú. Entonces, también, digo, otra posibilidad es dejar un cierto stock de medicamentos de urgencia, ¿no? Alguna lista de medicamentos, pero eso también implica un gasto extra Desde luego. de medicamentos que probablemente uses o probablemente no. Y requiere además la planeación no solo del familiar, del paciente, sino del equipo de paliativos para que pueda decir, este paciente puede tener esta necesidad por lo que le ha ocurrido, por la enfermedad que tiene y cómo ha evolucionado y pues me tengo que prevenir, ¿no? Claro, que es algo también muy difícil, es intentar Sí. predecir el futuro de a ver qué va a pasar, ¿no? Y Intentar. pueden pasar mil cosas, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, a ver, sí es un tema que requiere planeación, sí es un tema que requiere mucha logística. Por supuesto que se puede hacer, ¿no? Si yo tengo una red suficiente de apoyo, ¿no? O sea, si por ejemplo somos 4 o 5 personas que estamos cuidando al enfermo, que uno tiene una farmacia cerca, que ya tenemos ubicado, que tenemos vehículos para movernos, para ir por medicamentos, Claro. que tenemos horarios para cuidar, a lo mejor que tenemos apoyo de enfermería, etcétera, pues podemos armar algo mucho más confortable para el paciente en casa, ¿no? Incluso considerar el aspecto económico, ¿no? Porque esto implica un desgaste importante, no solo emocional, físico, sino económico para la familia. Tal vez, digo, perdóname. Sí. No. Vas, y ahorita digo mi comentario. Si considerar, digamos, gracias, que si tienes seguro de gastos médicos, si tienes derecho a bienes en una institución o lo vas a pagar de tu bolsillo,
habrá que planear y considerar también este aspecto, que aunque parece el más trivial, pero también No, es hombre, importante, es ¿no? importantísimo. Es crucial. Es importantísimo. Y lo que iba a decir es, si el paciente, digamos, no tiene seguridad social, ¿no? Y tiene que estar en un hospital, es muy fácil al momento del alta, ¿no? Por fallecimiento, que el hospital les dice, pues lo que se usó fue esto, y ya te pones de acuerdo en un plan de financiamiento, etcétera, que estar haciendo paguitos, ¿no? Ese pago Sí, hormiga, y de la que bolsa. dices, pues es más barato, o sea, al final de cuentas puede ser menos gasto en casa, pero pues el estar desembolsando y desembolsando, y primero en una farmacia, y luego en otra, y luego o sea, Sí. ahí yo creo que es mucho más difícil, porque la liquidez tal vez no la tengamos, ¿no? Claro. Que ese tipo de planes, ¿no? Sí, entonces esto nos hace pensar un poquito en que por supuesto que se puede lograr esto de morir en casa y es muy bonito porque además hay mucha gente que lo prefiere así y que se puede hacer, pero sí requiere Planeación. toda esta planeación. Todo un engranaje ¿no? atrás. Claro. Y tomar en cuenta todos estos puntos que a lo mejor de primera instancia no los vemos, ¿no? O sea, nosotros decimos, ay, sí, yo quiero estar en mi casita y todo, pero no tomamos en cuenta todo esto que hay alrededor, que hay que mover muchas personas, logística, recursos alrededor para lograr este estado Ese de deseo, confort claro. del paciente en casa. Y fíjate que se me viene a la mente otro tema que a veces es complicado, ¿no? El domicilio del paciente, ¿dónde es? ¿No? El accesibilidad, acceso, claro. ¿no? Porque de repente dices, bueno, el paciente quiere fallecer en casa, pero es de un pueblo en la sierra en este caso de Puebla, donde no hay alguien que pueda ir a expedir el certificado de defunción. Esa es Y la es un otra. tema legal y complicado no tener ese apoyo, ¿no? O sea, Sí. si el paciente no está en la ciudad, entonces, ¿quién nos pudiera apoyar con ese certificado de manera legal? Claro. Ahora, otro de los puntos, lo que comentábamos hace ratito, ¿no? O sea, el impacto del familiar Sí. y el recuerdo que va a tener, ¿no? Por ejemplo, para la pareja es muy difícil, bueno, habrá algunos y otros, ¿no? Como en todo. Pero muchas veces es difícil para la pareja recordar cómo falleció el paciente en su cama, ¿no? Sí. Entonces hay quienes ya no quieren regresar a su cuarto, ¿no? O no quieren dormir en esa misma cama. Hay quienes sí, ¿no? Esto es por esto la importancia de individualizar. Y platicarlo antes. Y Yo platicarlo digo, yo antes. quedo en mi casa y no le pregunto a mi esposa. Claro. Claro. ¿No? O sea, y ella, o sea... Sí, a lo mejor ella no se siente capaz de soportar esto, ¿no? Sí, claro. Ahora, Hijos. un tema muy importante, esto de la accesibilidad y del certificado y esto, pero ahora vamos a voltearlo. ¿Qué pasa con el paciente que tengo hospitalizado lejos, ¿no? Y quiere irse a Y fallece, domicilio. En el y fallece en trayecto. el hospital? Ok. Ahora, ¿qué temas? A ver, si soy de otra ciudad, tengo que tomar en cuenta el traslado del cuerpo a mi ciudad, si es que lo quiero velar en mi ciudad, ¿no? Sí. Y eso es un tema Que también es un complicado y gasto. caro, ¿no? Sí. O si fallece en el hospital, lo voy a cremar y me voy a llevar las cenizas, pero eso ya también tiene otra planeación, ¿no? A ver, si lo voy a velar, no lo voy a velar, Deseos del paciente. deseos del previo. paciente, ¿no? Entonces, Ok. ahí está el otro Sí, sí, lado, sí. ¿no? Y bueno, a ver, temas también a favor del hospital. Mira, ciertamente el hospital es un ambiente frío, ¿no? Sí. Mecanizado, ¿no? Y muchas veces nuestra labor en cuidados paliativos en estas situaciones es intentar humanizar un poquito. Bueno, tampoco me gusta el tema humanizar porque toda la medicina es humana, ¿no? O sea, intentamos que toda sea humana. Entonces tampoco me gusta esto de decir humanizar. Más bien, intentamos tomar medidas que sean un poco acorde a la situación a la que vive el paciente. Entonces, muchas veces intentamos hacer relaciones con los hospitales para que nos permitan algunas situaciones especiales. Por ejemplo,
cuando un paciente está en cuidados paliativos, que nos permitan el que estén los familiares en el cuarto. A lo mejor si tenían permitido 1 o 2 familiares, que nos permitan que estén todos ahí con él en el último momento. Permitimos a lo mejor que lleven alguna comida especial, algún tipo de adorno de casa, ¿no? Que usualmente no se permite en un hospital por el tema de seguridad del paciente. Muchas veces en este contexto pues es un poquito más flexible. Incluso el tema que comentábamos al principio, la importancia de las mascotas, ¿no? Les comparto un tema que tuvimos hace un par de años en uno de los hospitales grandes de aquí de Puebla. Una paciente que una de sus situaciones era que necesitaba despedirse de su mascota. Ella estaba hospitalizada, precisamente tenía mucha disnea, no la podíamos mandar tan fácil a domicilio. Ella tampoco se quería ir a su casa, prefería estar bien controlada en hospital, pero se quería despedir de la mascota, era un perro, ¿no? Tuvimos que hacer ahí muchas gestiones, pero logramos que nos permitieran entrar al hospital, obviamente con un protocolo de limpieza y con relaciones públicas. Vino en una transportadora, cubierto, correa, o sea, para cuidar a los demás pacientes. Para cuidar a los demás pacientes, ¿no? Porque a fin de cuentas es un hospital y debe ser un ambiente limpio, etcétera, y pues una mascota que viene externo, pues bueno, es un tema complicado. Pero bueno, en estos casos se intentan hacer este tipo de excepciones, este tipo de flexibilidad, y logramos que esta paciente se despidiera de su mascota. Estuvo su perrito con ella unos minutitos, unos 3, 4, unos 5 minutitos, estuvo ahí un ratito pues, y bueno, nos llevamos al perrito y todo bien, y fue un caso muy bonito, ¿no? El chiste es que también intentamos hacer cosas en el hospital para que esto no sea así frío. ¿Tú consideras que es, o sea, para este tipo de casos, ¿no? Porque como bien dice, el hospital es una máquina, ¿no? Está mecanizado y está hecho para ofrecer un tratamiento hasta cierto punto es eficiente y a veces de más, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Consideras que es más fácil unos cuidados, o sea, finales? Digo, ya dijimos casa y hospital, pero en una clínica tal vez un poco más pequeña, que no tenga tanto apoyo, tanta restricción, o es lo mismo en una clínica de 2, 3 camas como en un hospital de 2, 3 torres, ¿no? Mira, yo creo que depende mucho de la logística, ¿no? O sea, lo que hablamos de la logística y los recursos. A ver, obviamente va a ser mejor si la clínica me queda junto a mi casa y bueno. ¿Sabes? O sea, y al entonces, paciente también cerca. Exacto, y entonces todo se va a mover mucho más fácil alrededor de esa clínica. Bueno, a lo mejor nos conviene estar ahí. Un paciente que tiene a lo mejor un seguro de gastos médicos, que no tiene mucho apoyo en casa, que a lo mejor son 1 o 2 personas nada más, pero pues tiene cubierto este tema económico, a lo mejor le conviene estar en un hospital pues más grande, con más recursos, con más posibilidades para responder ante alguna necesidad. Pero depende mucho también de la logística, de la red de apoyo, de la voluntad también del paciente, ¿no? O sea, porque también, a ver, a fin de cuentas, si un paciente me dice, no me importa no estar tan controlado, pero quiero estar en mi casa, pues eso se hace. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Claro. Pero bueno, sí es un tema un poquito más complejo de lo que puede parecer, ¿no? Mucho más complejo de lo que puede parecer. Tú, en tu experiencia, ¿cuándo es cuando les planteas esta pregunta al paciente? O sea, a mí me gustaría, yo siempre trato de hacerla lo más tempranamente posible, justo para, o sea, inclusive si la pudiera hacer al diagnóstico lo haría. Sin embargo, hacer esta pregunta al diagnóstico pues te quita toda esa esperanza de tener un tratamiento, el empuje, ¿no? Pero sí trato, pues, o sea, cada hospitalización trato de sensibilizar, o cada cambio de línea de tratamiento, pero eso es desde mi punto de vista. Desde tu punto de vista, Gary y Paco, ¿cuándo tratan de sensibilizar y hacerle esta pregunta a los pacientes? Híjole, en mi caso creo que depende mucho la situación de cada paciente. En ocasiones el mismo paciente te lo pide primera, segunda consulta.
En ocasiones no quiere verlo y quizá en la hospitalización, si uno ve necesario y prudente hacerlo, puede ser ahí. En ocasiones no se prestan la situación hasta ya tardía, la situación crítica, digamos. Yo creo que la mayoría de las veces no se toma esta decisión. No se toma, O tristemente. sea, más bien el paciente no la toma en la familia, ¿no? Sí. Yo creo que es importante, a ver, este tema, como platicábamos hace algunos episodios, deberíamos platicarlo siempre, ¿no? O sea, Sí. aunque no tengamos una enfermedad avanzada. No, es Sí. que no lo sabes si va a ser en una semana, en un Exacto, mes, en un exacto. año. Deberíamos estar platicando este tema, o al menos tener una idea de qué es lo que quiere cada quien. Yo creo que un muy buen tema para platicar y realizar toda esta toma de decisiones, no solo el tema de casa u hospital, sino el tema de qué quiero que me hagan si caigo en un paro, si quiero que me reanimen, si quiero que me Claro. intuben o no, o qué quiero hacer con mis bienes, ¿no? O sea, el tema legal de la herencia, etcétera. Yo creo que un muy buen tiempo para platicar el punto dependerá del grado de aceptación que tiene Cada persona. el paciente Y el familiar. y el familiar con la enfermedad. Pues, si tú quieres platicar esto en un paciente que está en una etapa de negación o de ira, No se puede. Pues no, o sea, esto no va a ser nada fructífero, ¿no? Nada bien recibido y En tampoco exacto, hiriente incluso para el exacto, paciente exacto. podría resultar. ¿no? Y vas a perder esa confianza que tienes, Sí. o sea, esa relación de confianza la vas a perder por querer presionar esta toma de Claro, decisiones no, en no un se momento puede. que no es. Entonces yo creo que Bajo presión. cada paciente te va a ir dictando el momento. Sí. Obviamente tienes que intentar tomar estas decisiones mucho antes de que sean urgentes, Sí. ¿no? O porque también muchas veces pensamos que vamos a estar muy conscientes hasta el final Quizá. y a veces No. pues nos desconectamos y ya no pudimos platicar del tema con la familia, ¿no? Y entonces le dejamos esta toma de decisiones muy estresante a la nuestro familia ser querido. y a nuestro ser querido, y le toca a él tomar las decisiones. Y a veces hay conflictos o sea, entre familiares de, no, yo creo que él hubiera querido estar en el hospital. Y dicen, no, a mí alguna vez hace muchos años me dijo que en casa. hubiera querido en casa. Y entonces empiezan los conflictos. Sí. Y aquí nos deja el sinsabor de que si se tomó entre todos la decisión de que estuviera, por ejemplo, en el hospital, el que alguna vez le dijo que le hubiera gustado en casa se va a quedar con esa sensación de decir, híjole, a lo mejor tuve que haber luchado porque estuviera en casa, ¿no? Y esto lo puedes evitar cuando el paciente Toma su decisión. toma esa decisión y le dice, a ver, yo quiero, si se puede, estar aquí, si no se puede, estar aquí. Y bueno, y vamos a encadenar esto con la frase esta del principio que les decía, que yo siempre intento cuidar la voluntad del paciente hasta el final, pero les digo, dentro de la medida de lo posible. Sí. Si esto va a condicionar que no te pueda controlar, No se vale. yo prefiero controlarte. Entonces, a ver, si toda la logística que tienes en casa no me va a permitir tenerte controlado, yo prefiero manejarte en el hospital. Claro. Ahora, ahí vamos a tener que pedir ese Negociarlo, permiso, ¿no? ok. ¿Te parece bien que lo hagamos así, no? Sí, y es puntualizar que es yo prefiero tenerte en el hospital desde el aspecto de creo que es lo que más te conviene. ¿no? Claro, Es de lo que tenerte yo quiero, ¿no? controlado, ¿no? Claro. Que no tengas dolor, que tengas el oxígeno necesario, que haya una enfermera que pueda atender tus necesidades básicas, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, esto si la decisión es estar en hospital. Si la decisión es estar en casa, pues tener todo lo necesario para tenerte lo más tranquilo posible. Pero entonces, esto es importante. O sea, yo cuido tu decisión dentro de ciertas posibilidades. Que también a veces no es fácil para la familia cuidar esa decisión, ¿no? Fíjate que ahorita se me viene a la mente y digo, muchos de mis pacientes que vean estos episodios o que hayan estado en consulta, creo que lo podríamos explicar o lo explico yo de la meta no es que pase o en casa o que pase en el hospital. La meta es que el paciente esté bien y que Sí. pase y que el paciente, o sea, va a pasar, ¿no? Estamos en una situación donde va a pasar eso que nadie quiere, pero que nadie platica, pero que tenemos que hacerlo y va a pasar, ¿ok?
Pero si la meta es que esté en casa, pero eso compromete, perdón, la meta es que esté en casa y compromete que esté bien, que tenga dolor, que tenga falta de aire, que tenga angustia, pues entonces no estamos haciendo bien las cosas. Si la meta es que esté bien y para que esté bien lo tenemos que hospitalizar para estos cuidados finales, pues creo que hay que hacerlo. O al revés. Y nos acaba de cambiar, ¿no? O sea, a mí mi chip está cambiando, ¿no? Exacto. O sea, o al revés, hay veces que esto se puede hacer muy bien en casa y que tenemos los recursos y la logística necesarias y se hace en casa y padrísimo y muy bonito también, ¿no? Claro. O sea, pero sí depende mucho de toda esta logística alrededor de. Y yo agregaría, no es solo que esté bien el paciente, que obviamente es nuestra prioridad, pero también es importante para nosotros que esté bien la familia o los cuidadores, o sea, el círculo más cercano. Entonces, también hay que tomar en cuenta esto. O sea, si para los cuidadores va a ser imposible tenerlo en el hospital, pues entonces obviamente nos vamos a ir a casa. Sí. O al revés, si para los cuidadores va a ser imposible tenerlos en casa, como el caso que decíamos de los 2 viejitos, ¿no? Sí. Pues entonces lo mejor será en el hospital. Entonces, no es solo mi cara o cruz, ¿no? mi conclusión sería, no es solo lo que yo quiero, ¿no? Sí. Que suceda, sino todo lo que hay alrededor para que suceda y suceda bien. Y entonces creo que tenemos que basar nuestra decisión de morir en casa o morir en el hospital tomando en cuenta no solo la ilusión de lo que me gustaría, sino la realidad y todas las responsabilidades que va a haber alrededor de esto. Wow. Creo que a mí me cambió mucho el chip, ¿no? Yo siempre digo, el paciente, si hacemos bien las cosas, tiene que fallecer en casa. Creo que después de este episodio, creo que necesito individualizar más mis tratamientos en ese sentido, mis opiniones en ese sentido. Sí, tal vez para alguien el ideal sea en casa, pero tal vez para otros sea en el hospital, ¿no? Y también malabarear estos recursos va a ser muy, muy importante. Entonces, esta decisión espero que no la tomen solo por ver el episodio, pero que le empiecen a ver, ¿no? Empiecen a platicarlo, empiecen a ver qué es lo que pueden hacer con su médico, siempre en equipo y siempre acompañados. Sí, digo, creo que mi idea final va muy en la misma línea que la tuya, George. Creo que también me ha cambiado la perspectiva. ¿No? O sea, la verdad es que sí. Paco nos ha cambiado la perspectiva. Qué bueno que tú guiaste, ¿no? Creo que esa es la primera enseñanza. Vamos a tener que dejar el podcast, dejárselo a Paco y que él se encargue, en estos ¿no? temas, solo en estos temas. Sí, de acuerdo. No, lo has hecho maravilloso, amigo. La verdad es que muchas gracias por venir. Sí, hoy creo que nos enseñaste a los dos y espero que a la audiencia a cambiar. Y mira que tanto Jorge como yo estamos familiarizados con estas situaciones, pero hoy nos has enseñado cosas que no teníamos tan en mente. Desde mi perspectiva, muy, muy a fondo, creo que me hiciste ver que tenía una idea media romántica de cómo debió ocurrir la situación. Creo que sí. Yo también estoy opinando, o sea... Lo mismo, ¿no? O sea, creo que era muy romántico. Una pintura de Rockwell así, de viejito, todos alrededor, de todos tranquilos. Sonrisas. No es así. Pero ¿qué tal si no son las situaciones, la situación no es la propicia para ello y es mejor estar en casa? El tener en cuenta a la familia, el círculo cercano y las necesidades propias de la enfermedad o la situación que nos esté afectando y también pues otras situaciones como recurso económico, cuestiones legales, traslados, acceso, geografía. Creo que todo eso cuenta. Baño, aseo personal. Todo eso cuenta. Creo que habrá que tenerlo muy, muy en mente. Y la otra enseñanza es, retomando esta situación de que debemos planear, y si no lo planeamos, esa decisión podría recaer sobre nuestro ser querido, y eso ocasionarle una carga emocional mayor a la que ya está sufriendo por la pérdida. Creo que es responsabilidad de cada persona, una responsabilidad personal, el poder planear, aunque no sea un tema sencillo, desde luego que no, pero planear para no dejarle esa carga a nuestro ser querido. Por lo menos que nuestro ser querido, si va a sufrir por la pérdida, que no sufra de manera agregada por tomar decisiones que quizá no le tocaba tomar.
Yo quiero nada más, digo, se supone que ya hay mis puntos, pero Pero siempre te gusta regresar. yo siempre, sí, también, siempre le digo a los pacientes, al final del día, la decisión que se tome es la mejor decisión. Sí. No, si recae sobre el paciente, si recae sobre el familiar, si es en casa, si es en hospital, la decisión que se tomó fue la mejor y fue perfecta. No podemos pensar que si hubiéramos hecho esto o lo otro, si hubiera tenido un poco más de tiempo, si hubiera conseguido una enfermera mayor. O sea, no, la decisión que se toma en estos casos es la única y es la buena y qué bueno que se tomó. Y eso es la importancia de tener el equipo que te va a apoyar, ¿no? Sí. Que creo que esto es justo lo que dices. Saber que la decisión que tomas va a ser apoyada por tu equipo y que todo el equipo va a trabajar porque suceda lo mejor que se pueda en ese escenario. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, para mis conclusiones, no hay una decisión fácil de decir morir en casa o morir en hospital. Creo que depende de muchas situaciones, ¿no? Para poder tomar esta decisión. Para algunos será mejor el hospital, para algunos será mejor la casa. Lo que sí creo es que lo mejor es platicar estos temas antes para quitar ese estrés en el momento de la crisis. Mayor ¿no? premura. Ahora, también tomar en cuenta que todos somos flexibles y que esta decisión, Sí. pues probablemente con la crisis y con la angustia y todo esto cambien muchas cosas, ¿no? Desde luego. Pero a ver, lo importante es estar tranquilos de que van a tener un equipo multidisciplinario que los va a apoyar en esta decisión y que vamos a hacer lo mejor porque el paciente esté lo mejor posible, ¿no? Perfecto. Pues, Digo, hubo un par de risas. Creo que al final nos quedamos un poquito compungidos. Yo me siento un poco, no compungido, sino mi mente está tratando de asimilar todo lo que aprendimos hoy. Espero que les haya servido mucho. Por favor, dejen sus comentarios, comuníquense con nosotros, denle like, compártanos. Creo que todos hemos estado o vamos a estar en una de estas situaciones. Por favor, no están solos, cuéntenselo a su médico y colegas, estamos para apoyarlos. yo agregaría nada más que muchas gracias por estar hoy en su podcast Paliativo Clock a cargo del doctor Garzón y sus invitados, el doctor George Aranda y el doctor Gary. Un gusto. Nos Pásenla vemos. bien. Hasta luego. Adiós.